Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Me presento, mi nombre es Gabriel Ojeda Grossi, soy profesor de Historia y de Sociales, y en esta ocasión, como bien dice acá el título acá, vamos a estar viendo el tema número 6, en donde vamos a trabajar tanto los primeros grupos de seres humanos y los antecesores de los seres humanos, que nosotros llamamos homínidos, así como también las técnicas de caza, de supervivencia y cómo es que pasaban el día a día estos primeros seres humanos. Bueno, para eso vamos a ir seleccionando el manual, vamos a ir bajando, a ver, vamos a detener un momento. Bien, vamos ocultando la palabra tema 6, ahí estamos, y vamos ocultando la palabra ciencias sociales, vamos a ir abriendo el manual. Bien, acá tenemos el manual. Vamos a ir bajando hasta donde dice tema número 6. Ahí estamos, tema 4, bajamos, tema 5. Ahí estamos, tema número 6. Bien, como podemos ver acá en el tema 6 empezamos a trabajar lo que es la prehistoria. ¿Qué se dice que es la prehistoria? Se dice todos aquellos hechos ocurridos en la vida de los primeros seres humanos que pasó antes de que apareciera la escritura. ¿Por qué antes de que apareciera la escritura? Bueno, precisamente porque antes de que apareciera la escritura no se tenían registros de qué es lo que pasaba día a día. En la actualidad nosotros registramos todo lo que pasa en nuestra vida diaria. Cuánto se produjo en alimentos, cuántos fueron a trabajar, cuánto hizo de temperatura. Hacemos todo tipo de registros y relevamientos y esos registros dejan asentado qué es lo que nosotros hacemos día a día y si en un futuro por estas casualidades alguien quiere saber cómo era nuestra vida diaria, si la pasábamos bien o si la pasábamos mal, puede ir directamente a los registros. Pero antes de que se inventara la escritura no había estos registros. Por eso mismo es que se marcó una línea en la cual desde la aparición de la escritura en adelante se le llama historia. Y la aparición de la escritura desde antes de la aparición de la escritura se le llama prehistoria. Ahora, para poder analizar esta prehistoria, nosotros agarramos distintos elementos. A ver, vamos a ir pausando esto y les voy a mostrar más o menos cómo quedaría el cuadro. Bien, ahí les voy a mostrar un cuadro que había hecho. A ver, ahí estamos. Bien, como pueden ver acá, yo hice la definición de historia y prehistoria. Tenemos allá al fondo, ahí lo voy a mostrar, me voy a mover por acá, acá arriba, como pueden ver, dice 4000 años antes de Cristo. Bien, hace 4 millones de años aparecieron los primeros homínidos. Es bastante tiempo, lo sé, y puede que nuestra teoría reciente sea bastante corta en comparación con los 4 millones que vienen existiendo los primeros homínidos. Bueno, desde este 4 millones hasta acá, en donde dice 3000 años antes de Cristo, ahí marcó el fin de la prehistoria. Desde los 4 millones hasta la aparición de la escritura acá arriba a los 3000 años antes de Cristo. Ahí aparecieron los primeros registros escritos. Después de esa fecha, ya directamente ya no se habla de prehistoria como tenemos acá, sino que se habla de historia directamente. Ya aparecen los registros escritos y ya podemos hablar de historia. Ahora bien, ustedes se preguntarán qué es esto de antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, acá yo les señalé acá abajo, a ver, me voy a mover, acá abajo, aquí está. Este año cero que ustedes ven acá, se toma en cuenta el año cero como el año en el cual nació Cristo, según la religión cristiana. Por lo menos eso es lo que, según el sistema de calendario gregoriano, se toma el año cero como el año en el cual nació Cristo. El sistema gregoriano fue hecho por el Papa Gregorio, para aquellos que lo quieran investigar más, y se toma de referencia el año cero como el año en el que nació Cristo. No es el único calendario, existe por ejemplo el calendario lunar chino, que tiene en cuenta otras cosas, pero no vamos a entrar en detalle porque si no se va a hacer muy largo el video. Ahora bien, el año cero marca por así decirlo, el antes y después. Mientras más grande sea el número antes de Cristo, como pueden ver acá, más antigua es la fecha.
Mientras más grande sea el año después de Cristo, más actual es la fecha. Recordemos, desde el 0 para la izquierda, más antiguo. Desde el 0 para la derecha, más actual. Actualmente nosotros estamos en el 2024 después de Cristo. Por eso yo les puse acá el 2024, acá después de Cristo. Por lo menos esa es la fecha en la que yo hice el video. Si ustedes están viendo el video en fechas posteriores, bueno, pónganlo en fechas posteriores. Bien, vamos a pausar acá, vamos a poner de vuelta el manual. Bien, vamos a poner el manual por acá, vamos a sacar el texto, ahí estamos. Bien, ahora, ¿qué analizan estos investigadores de la prehistoria para saber los hechos que ocurrieron antes? Bueno, ya que no tenemos registros escritos de los hechos ocurridos antes del 3000 a.C., nosotros tenemos que ingeniárnosla más y empezar a analizar otras cosas en lugar de analizar registros escritos. Se hace más complicado, se hace más impreciso mientras más atrás en el tiempo vamos, pero no es imposible. Bien, como acá señala el texto, lo primero que nosotros vamos a analizar, como bien acá señala, las modificaciones ambientales. Bien, se entiende por modificaciones ambientales a la transformación que ha sufrido el terreno. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro mundo siempre está modificándose, siempre está cambiando, siempre, aunque sea pequeño el cambio, siempre está cambiando. Hay un dicho que dice que una persona nunca se puede bañar 2 veces en el mismo río porque el río todo el tiempo está cambiando. Se hace más grande, se hace menos caudal, pueden pasar un montón de cosas en ese río y nada es para siempre, siempre se va modificando. Este terreno que se va modificando son una de las cosas que tiene que investigar un investigador que examina la prehistoria. Cómo es que va influyendo o transformándose el terreno. Puede ser por un río, puede ser por la influencia de las glaciaciones, puede ser por cambios climáticos o por variaciones de la flora, o sea, de las plantas, o de la fauna, o mejor dicho, de los animales. Bien, lo siguiente que examina, a ver, vamos a mover por acá. Bien, lo siguiente que examina, como tenemos acá en el texto, son los restos de óseos de animales y de hombres. Esto nos permite identificar qué evolución han tenido estos animales. Recordemos que los animales que conocemos hoy en día no existieron de la misma manera hasta la actualidad, sino que los animales que conocemos hoy en día son el resultado de otros animales más prehistóricos que han ido cambiando a lo largo del tiempo y se han modificado a medida que va pasando el tiempo. Estos animales serían el resultado final de un largo, pero muy largo proceso de evolución. Ahora bien, estos animales que han cambiado, nosotros también entramos dentro de esa categoría. Nosotros los seres humanos hemos cambiado desde que empezamos a desarrollarnos hasta la actualidad y vamos a seguir cambiando. Es inevitable que como seres humanos y parte de la naturaleza vayamos cambiando. Bien, lo siguiente que nosotros vamos a examinar, como bien marcamos por acá, acá está. Las manifestaciones culturales. Se entiende por cultura todas aquellas cosas hechas por los seres humanos. Pueden ser por alguna recreación, pueden ser porque les haya gustado hacer tales elementos, o puede ser porque quisieron dejar alguna huella o algún rastro, o dejarles alguna cosa a sus predecesores, a su descendencia o a sus futuros hijos o nietos o bisnietos. Estas manifestaciones culturales pueden ser, por ejemplo, una pintura, como pasó en el caso de la Cueva de las Manos. A ver, les voy a mostrar una imagen para que tengan una idea. A ver. Bien, ahí coloqué una imagen. Justamente se puede observar acá la Cueva de las Manos, que está justamente en Río Negro, provincia Argentina. Esta es un ejemplo claro de las representaciones culturales o las manifestaciones culturales. Puede ser que estos seres humanos que habitaron en nuestro territorio hace alrededor de 9.000, entre 13.000 y 9.000 años antes de Cristo, hayan querido representar con estas manos su existencia o incluso con otros dibujos también lo que hacían en su vida diaria. Recordemos, todavía no existía la escritura, existían estas representaciones culturales y nosotros
interpretamos lo que ellos construyeron o de una manera nos acercamos a lo que ellos quisieron hacer. Pueden ser también otros tipos de manifestaciones culturales. A ver, ahí les coloco otra imagen. Por ejemplo, justamente acá las herramientas que ellos utilizaban. La forma peculiar que ellos hicieron estas herramientas, o la forma en la que ellos, por ejemplo, trabajaban las pieles para crear abrigos, para protegerlos contra el frío. Todas estas son manifestaciones culturales. Y todas estas manifestaciones culturales no fueron al azar. Puede ser en base a, por ejemplo, no sé, la creatividad de los seres humanos, pudo haber sido en base a la realidad que estaban sufriendo, como por ejemplo en climas más fríos iban a tratar de hacer pieles más gruesas, o empezar a crear algún método especial para poder abrigarse y protegerse mejor. Pueden ser muchas las razones de por qué crearon estos elementos de una manera y no de otra manera. Y eso es lo que nosotros nos lleva a preguntarnos, es por qué hicieron estos elementos y no hicieron otros. Y ahí empezamos a sacar conclusiones. Pueden ser acertadas, pueden ser equivocadas las conclusiones, pero aportan en algo. Bien, estos elementos son los que nosotros investigamos. Bien, recordemos, vuelvo al tema, vamos a ocultar esto acá. Entonces, para resumir, lo que examinan los investigadores de la prehistoria son las modificaciones ambientales, los restos óseos de animales y de hombres, y las manifestaciones culturales. Bien, bajando un poquito más en el manual, nosotros tenemos, por acá está marcado, ahí se los resalto, a ver, ahí está. Tenemos justamente la definición de homínidos. Como yo les había mencionado antes, los homínidos se les llama a todas aquellas familias de individuos que existieron antes de que aparezca el ser humano moderno. Nosotros en sí, por lo menos la ciencia lo ha determinado de esta manera, nosotros en sí no es que existimos de esta manera definida, sino que hubo otros seres humanos de los cuales nosotros somos primos de estos seres humanos. Y estos primos que tenemos, que también tenían, al igual que nosotros, la capacidad para poder caminar sobre sus dos piernas traseras, se les conoce como homínidos. Bien, entre los homínidos que tenían esta capacidad de caminar sobre sus dos piernas, que posibilitó también que puedan usar sus manos para poder, no sé, agarrar cualquier otro objeto y poder incluso crear objetos nuevos con las manos, o incluso puede ser también correr con esos objetos en las manos. Todos estos homínidos tienen distintos nombres dependiendo de las capacidades de cada uno de estos homínidos. Bien, estos homínidos, además de tener la facilidad de poder caminar sobre sus dos piernas traseras, también tenían sus manos que terminaban en 5 dedos que posibilitaban agarrar objetos. Bien, vamos a poner por acá abajo, a ver, ya les marco, los distintos homínidos. Bien, el que nosotros primero tenemos que mencionar, que lo tenemos por acá, aquí está, el Australopithecus. Bien, este Australopithecus se encontró en África Oriental y tiene una aproximación, una edad de antigüedad alrededor de los 4 millones de años. Y en sí, la postura que tenían estos Australopithecus era levemente inclinada, pero podían caminar de forma erguida, podían andar de forma erguida. La localización de este Australopithecus lo podemos ubicar acá. Bien, a ver, ahí les pongo, ahí estamos, el mapa. Bien, estaba en África Oriental, significa que estaba en este terreno de acá. Y ustedes se dirán, bueno, acá hay un desierto. Bueno, el detalle es que hace 4 millones de años no había un desierto ahí, sino que se dice que esta zona de África se volvió a crear un desierto a partir de unos 8.000 años de antigüedad. Pero el Australopithecus tiene unos 4 millones de años de antigüedad. Por ende, esta zona en donde habitó, antes había bosques. Por eso mismo podemos decir que este Australopithecus tenía posibilidades de sobrevivir. Actualmente el Australopithecus, al igual que los demás homínidos, se extinguieron. La razón del por qué se extinguieron todavía no está clara. Bien, vamos con el siguiente. Bien, el siguiente, vamos a ocultar un momento, acá tenemos. Bien, el siguiente que tenemos es el Homo habilis.
Este Homo habilis habitó hace más o menos unos 2,5 millones de años antes de Cristo, antes de nuestro presente, claro está. Por lo menos eso es lo que se estima. La ubicación de este Homo habilis también estaba en África Oriental y se debe su nombre por el tema de que él tenía cierta habilidad para poder utilizar las manos y crear objetos. De hecho, fue el primer homínido que logró crear y fabricar herramientas. Podía construir refugios y podía crear alguna que otra herramienta tosca. Bien, el lugar en donde se ubica este Homo habilis también se remota al mismo lugar que el Australopithecus. Se lo puede ubicar en África. Ahí vamos a volver, ahí el mapa, sí. En este territorio de acá. Se ubicó en África. No sé si me está viendo. Vamos a acercarlo, ahí está. Es este territorio de acá, en África. El continente africano, el gran pulmón del mundo. Bien, el siguiente que nosotros podemos mencionar, ahí lo voy a marcar, es el Homo erectus. Este Homo erectus habitó en nuestro planeta alrededor de unos 2 millones de años. Además de que podía andar erguido, al igual que sus predecesores, podía controlar el fuego. Una de las cosas más llamativas es que podía controlar el fuego, además de fabricar herramientas para la caza de animales. Este Homo erectus, que habitaba en cuevas y en tiendas, en campamentos, podía controlar el fuego y pudo recorrer largas distancias y emigrar a otros continentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá les voy a poner el navegador, ahí estamos. No se quedó acá en este territorio africano, sino que emigró hacia Europa y hacia Asia. Europa lo tenemos acá arriba, todo este continente, y se emigró también hasta Asia. La verdad, recorrió una larga distancia y pudo expandirse. Lo llamativo de este Homo erectus es que a pesar de su expansión, no logró sobrevivir y se extinguió. Además, fíjense, no solamente se quedó en este territorio, también logró llegar hasta Oceanía. Oceanía se le dice a todas estas islas que nosotros tenemos acá, incluyendo a Australia. Todas estas islas pertenecen a Oceanía. Bien, ahora vamos a continuar con el siguiente. Bien, el siguiente que nosotros tenemos que mencionar, que lo tenemos por acá abajo, aquí está, es el Neandertal. El hombre de Neandertal se debe más que nada al lugar donde se encontró, el valle de Neandertal. Y tiene más o menos una antigüedad de 200.000 años antes de Cristo. No es tan antiguo y de hecho se especula por lo menos que este Neandertal existió más o menos en la misma época que el ser humano moderno. Bien, este Neandertal se lo encontró más que nada en Europa, más precisamente en Alemania. No, es uno de los pocos que podría decirse que se desarrolló, se descubrió por primera vez en este lugar. Este Neandertal se pudo localizar tanto en Europa, Asia, África y Oceanía. Habitó esos 4 continentes. La verdad que se expandió bastante. A ver, vamos a ubicar el valle de Neandertal. A ver, vamos a ponerlo por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a poner el navegador. Ahí estamos. El valle de Neandertal. Bien, en este territorio que podemos ubicar por acá. Bien, ahí está marcado. Ese es el valle de Neandertal, en donde se ha encontrado este Neandertal. Bien, vamos a continuar con el siguiente. Bien, el último que nosotros tenemos que mencionar es precisamente acá, el Homo sapiens. El Homo sapiens tenía una antigüedad de 500.000 años. A comparación de los anteriores homínidos, este Homo sapiens, que es el ser humano moderno,
tenía la capacidad de razonamiento mayor, tenía el control y el dominio total del fuego, la capacidad para crear herramientas y también la capacidad para poder expandirse por todo el planeta. No es que solamente se quedó acá en África, sino que se expandió a Europa, hasta Asia, Oceanía y se expandió también al continente americano, llegando a poblar casi todos los rincones del planeta. Esto si no tomo en cuenta justamente a la Antártida. Pero este Homo sapiens precisamente tenía una gran capacidad de adaptabilidad para poder manejarse en cualquier entorno. Bien, vamos a lo siguiente. Bien, el siguiente tema que tenemos que tratar es justamente Darwin y la evolución de las especies. Según Darwin, todos los seres vivos que conocemos hoy en día son el resultado de un largo proceso de evolución. Por ejemplo, los animales más sencillos que podemos ver hoy en día, por ejemplo, a ver, voy a traer a uno, así que me acompañe. Vamos, chiquitín, sí, ya sé que estabas durmiendo. Vení para acá, ahí está. Este animal que nosotros podemos observar acá, que está muy malhumorado porque lo acabo de despertar, no es que haya sido así, existió desde un primer momento en el planeta, sino que este animal es un resultado de un largo proceso de evolución, ¿sí? Los animales que conocemos hoy en día han evolucionado de otros animales que eran más rudimentarios o más primitivos. A ver, les voy a mostrar una imagen más para que tengan en claro esto. A ver, acá tenemos. Bien, como podemos observar acá, estos animales, por ejemplo que vemos acá arriba, tenemos un ancestro en común. Después han ido evolucionando estos animales que podemos ver acá, el más primitivo. Algunos se han desarrollado de una manera y han terminado creando ciertas especies de animales que podemos ver acá, como el caso de las hienas o el caso de los lobos. O hay otras ramas de esta misma familia que podemos ver acá, que han terminado evolucionando por acá y se han convertido, por ejemplo, en ancestros de los felinos. Y esos mismos felinos después se evolucionaron algunos de una manera y otros de otra manera. Por un lado podrían haber evolucionado como la forma de los tigres y por otro lado habrían evolucionado como la forma de los yacaré o de los leopardos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de acá que vemos al final, el caso de las hienas y los osos, que también tenían un ancestro en común. Algunos evolucionaron de este ancestro común, evolucionaron algunos en la forma de las hienas y otros evolucionaron en la forma de los osos. ¿Cómo llegó a Darwin a esta teoría de que los animales evolucionaron evolucionaron de distinta manera? Bueno, él llevó adelante unas investigaciones que las realizó precisamente en las Islas Galápagos. Estas Islas Galápagos tenían, acá como pueden ver, estos pájaros llamados pájaros pinzones. Él observó que precisamente en 4 islas Galápagos, que están ubicadas justamente en el medio del Océano Pacífico, estos pájaros evolucionaron dependiendo, no fue al azar, dependiendo de las condiciones en las que ellos vivían. ¿Qué quiere decir esto? Estos pájaros pinzones evolucionaron dependiendo de la naturaleza en la que ellos habitaban. Para ser más claro, a ver, voy a supongamos que nosotros teníamos, no sé, una isla que tenía muchos frutos como nueces o alimentos duros con cáscaras duras. Entonces, de estos 4 pájaros pinzones que nosotros podemos observar, ¿cuál sería el más apto para que sobreviva en ese entorno? Si ustedes dijeron el más finito, ya les voy diciendo que estaban equivocados. El más apto sería, por ejemplo, este que nosotros vemos acá, con el pico más grueso. Ahora, los otros 3 pájaros tendrían muy pocas probabilidades de sobrevivir en ese entorno, ya que los alimentos estaban orientados a que sean duros. Entonces el pájaro que esté mejor adaptado para poder comer, o mejor dicho, romper esas cáscaras duras de las nueces, sería el que tendría posibilidades de sobrevivir. Los otros pájaros, que nosotros podemos ver acá en la imagen, no sobrevivirían en ese entorno. Por ende, se terminarían extinguiendo.
Y este pájaro que tiene el pico grueso terminaría siendo el único que habite en ese lugar, y encima de todo va a pasarle esas características genéticas a su descendencia. Y el hijo de este pájaro precisamente va a tener el mismo pico o el mismo grosor de pico que él. Si por estas casualidades este pájaro que nosotros lo vemos acá con el pico grueso llega a tener un hijo pájaro con un pico más fino, ese hijo pájaro va a tener muy pocas probabilidades de sobrevivir. Yo diría que casi ninguna. Por ende, la naturaleza va a encargarse de que este pájaro solamente le sobrevivan los hijos que tengan pico grueso. Este proceso se lo denomina selección natural. La naturaleza puede ser sabia o puede ser muy cruel, dependiendo, pero es la naturaleza en sí, no es un objeto pensante y nosotros tenemos que respetarla. Al fin y al cabo, la naturaleza establece, por así decirlo, pruebas de supervivencia. Si el animal no está adaptado para poder sobrevivir en la naturaleza, va a extinguirse y no va a sobrevivir. En cambio, si el animal sí está adaptado para poder vivir en ese entorno, entonces no se va a extinguir y va a pasar la información genética a su descendencia. Por eso mismo es que es tan importante que nosotros como seres humanos que vivimos en sociedad no interferamos en la naturaleza, porque si no vamos a poder llegar a modificar el estilo de vida a estos animales y podríamos provocar su extinción. Bien, recordemos, para resumir, Darwin dice que los animales que conocemos hoy en día son el resultado de un proceso de evolución en la cual animales más primitivos evolucionaron hasta transformarse en los animales que nosotros conocemos hoy en día. Bien, el siguiente periodo, o mejor dicho, título que nosotros vamos a resaltar es justamente el periodo conocido como Paleolítico, ¿sí? Hasta el momento no habíamos hecho un cuadro del Paleolítico. Como bien acá está marcado, igual yo les hice un cuadrito precioso acá abajo. A ver, vamos a ponerlo. Ahí estamos. Acá les hice un cuadrito de lo que es el Paleolítico. Se le dice Paleolítico, ahí los marqué en una línea de tiempo. Se le dice Paleolítico a todo ese periodo de tiempo desde que existieron los primeros homínidos hasta la aparición de la agricultura y ganadería. ¿Por qué hasta ese periodo? Bueno, precisamente cuando apareció la agricultura y la ganadería, el ser humano ya dejó de ser un ser humano que era nómada. ¿Qué quiere decir nómada? Bueno, nómada se le dice a todos aquellos habitantes que no tienen un lugar fijo, sino que se van trasladando de lugar en lugar dependiendo de los recursos que tenga. Supongamos que yo soy un nómada, ¿sí? Y como nómada, yo recojo los alimentos que crecen de manera silvestre en la naturaleza. Estos alimentos que crecen de manera silvestre son los que yo utilizo para sobrevivir. Pero ¿qué pasa si de repente estos alimentos dejan de existir? O por ejemplo, si ya no hay animales que yo pueda cazar en ese entorno. Yo, como soy un nómada, tengo que trasladarme a otro sitio para buscar alimentos en otros lugares. Eso es ser un nómada. Una persona que no habita en un lugar de manera fija, sino que se va trasladando de lugar en lugar buscando el alimento en la naturaleza. Bien, durante todo el Paleolítico, que nosotros lo podemos marcar acá desde el 4 millones antes de Cristo, cuando aparecieron los primeros homínidos, hasta la aparición de la agricultura que nosotros podemos ver acá, agricultura y ganadería, todo ese periodo se le denomina Paleolítico. Recordemos, desde que aparecieron los primeros homínidos hasta la aparición de la agricultura se le dice Paleolítico, alrededor de los 12.000 años antes de Cristo. Ahora bien, Paleolítico significa piedra antigua, por si querían saberlo. Después del Paleolítico le siguió el Neolítico que nosotros tenemos acá, que se le dice piedra nueva, pero el Neolítico lo vamos a trabajar mejor cuando veamos el tema número 8. Por el momento eso es que nosotros vamos a definir, Paleolítico. Vamos al siguiente. Bien, como habíamos dicho justo en el apartado anterior,
La vida en el Paleolítico era bastante dura, ya que el ser humano, al no contar con una fuente de alimento que sea estable, tenía que estar trasladándose de un lugar en lugar buscando alimentos silvestres, que son los alimentos que crecen en la naturaleza sin intervención del ser humano, y tenía que estar cazando animales que encontraban por ahí. Sí conocían algunos terrenos de caza, es cierto, pero no eran todos 100% fijos. Es por eso que si de repente dejaban de haber esos animales que comían en un terreno, tenían que trasladarse a otro sitio y mudarse a otro lugar, viviendo un estilo de vida nómada. Estos primeros seres humanos recolectaban hierbas, raíces, frutos, algunos huevos de pájaro, de vez en cuando miel, cazaban en grandes cantidades, para el invierno sobre todo, y pescaban de vez en cuando también. Este era el estilo de vida que tenían estos primeros seres humanos. Habitaban mayormente en cuevas, ya que este método, o bueno, por lo menos no lo dice acá en el texto, pero se los comento, el método de habitar en cuevas no es que haya surgido como idea del ser humano. Se cree, por lo menos, que los seres humanos imitaron a uno de los grandes animales, a uno de los grandes carnívoros que se encontraban en Europa y en parte de América, y imitaron su estilo de vida, que es justamente el oso cavernario. Este oso cavernario tiene la peculiaridad de habitar en cuevas y comer en grandes cantidades para poder almacenarlas después para el invierno. Se estima que los seres humanos utilizaron un método similar. Recolectaban alimentos, más que nada carnes, para conservarlas para el invierno y poder vivir durante el invierno, no digo que cómodamente, pero por lo menos tener un sustento en invierno, siendo que los animales no abundan tanto en regiones nevadas. Recordemos que en este periodo todavía existía la era de hielo. Es por eso que la vida en el invierno era mucho más fría que en la actualidad. Pero ese tema lo trabajamos ya más que nada el tema número 7, que va a ser el posterior. Bien, este es el estilo de vida que tenían los seres humanos. Estos seres humanos, por lo general, se organizaban en hordas o clanes, que no eran muy abundantes en cantidad de habitantes. No, de hecho eran bastante reducidos, ya que el estilo de vida era bastante duro, ya que se tenían que estar trasladando todo el tiempo. Los poblados, o mejor dicho, estas clanes y estas hordas, no eran muy numerosos, y si lograban ser muy numerosos en un pequeño poblado que se estaba trasladando todo el tiempo, si crecía demasiado el poblado, tenía que dividirse y cada uno habitar en un terreno distinto. No porque quisieran, sino porque al haber mayor población también se requiere más alimento y es más difícil poder sobrevivir. Recordemos que el ser humano en esta etapa del Paleolítico estuvo bastantes veces al borde de la extinción, pero debido a estos métodos, que en parte fue observando la naturaleza, que lo fueron aprendiendo, y en gran parte de su propia creatividad, es que lograron sobrevivir. Bien, vamos con el siguiente título, y el último creo que es. Bien, y el último título, y voy a tratar de ser breve porque si no se me está haciendo muy largo el video, el dominio del fuego. ¿Por qué fue tan importante el dominio del fuego? Bueno, precisamente porque el ser humano, en un principio, cuando cazaba algún animal, tenía que automáticamente comerlo. ¿Por qué? Porque precisamente un animal, mejor dicho, la carne, se descomponía a gran velocidad. Es por eso que estos primeros seres humanos tenían que comerlo inmediatamente después de haberlo cazado. Pero cuando se empezó a utilizar el dominio del fuego, se empezó a cocinar estos alimentos y empezaron a utilizar técnicas como el ahumado para poder conservar estos alimentos durante mucho más tiempo. Además, los alimentos cocinados eran mucho más fáciles de digerir por los primeros seres humanos. Eso por el lado alimenticio. Ahora, por el lado de como herramienta del fuego, también significó un salto revolucionario. Porque por un lado permitió cocinar, por otro lado también permitió crear herramientas, porque había muchas herramientas que se crearon con el fuego, como por ejemplo las lanzas con punta quemada. También permitió el fuego la protección de otros animales que eran mucho más grandes que el ser humano.
La mayoría de los animales les tienen miedo instintivamente al fuego. Hay otros tantos que ya están acostumbrados porque han vivido con nosotros durante mucho tiempo y ya están habituados a observar el fuego. Pero en la naturaleza la mayoría de los animales guarda en sus instintos el miedo natural hacia el fuego, porque interpretan que el fuego significa incendio y con el fuego un incendio puede ocasionar la muerte de muchos animales. Es por eso que ellos en sus instintos almacenan la idea de que el fuego es peligroso. Es por eso que nosotros cuando empezamos a dominar el fuego podíamos repeler a muchos animales peligrosos. Ahora bien, también el fuego nos permitió calentarnos en las noches frías y también nos permitió poder iluminarnos en medio de la oscuridad. Es por estas razones que nosotros podemos decir que el fuego ha sido revolucionario en la vida de nosotros los seres humanos. Bien, con esto concluimos el tema número 6. Bien, y como último, justamente acá tengo las actividades que nosotros podemos mencionar. Bueno, la primera actividad que es la prehistoria. ¿Qué es la prehistoria? Yo les había mencionado al principio del video que era la prehistoria. ¿Qué examinan los investigadores de la prehistoria? Bueno, yo les había marcado justamente estos 3 elementos que podemos observar acá, que es lo que examinan los investigadores de la prehistoria: las modificaciones ambientales, los restos óseos de animales y hombres, y las manifestaciones culturales. Bien, la siguiente pregunta dice: ¿qué son los homínidos? Recordemos en el texto, un poquito más arriba. Si no tienen el texto, bueno, pueden pausar el video en la parte interesante y así poder conseguir la respuesta. Como pueden ver acá, podemos observar qué son los homínidos. Y acá empieza a mencionar que se les llama homínidos a todas las familias de individuos que existieron antes del ser humano moderno, que tenían la facilidad de caminar sobre sus 2 pies. Esto es importante porque precisamente si nosotros mencionamos a otros antecesores anteriores a los homínidos, pero que no tenían la facilidad de caminar sobre sus 2 pies, no son parte de los homínidos. Bien, la siguiente pregunta que dice acá: ¿qué permitió a los homínidos caminar sobre sus 2 piernas? Bueno, esto es más respondiendo a la lógica. Si los ancestros de los seres humanos tenían que estar utilizando las manos para poder caminar, cuando ya no necesitaban las manos para poder caminar y podían caminar de forma erguida, entonces ¿qué pudieron utilizar ahora? Las manos. Caminar sobre las 2 piernas nos permitió poder usar las manos para poder agarrar objetos y fabricar elementos. Esa pregunta es más respondiendo a la lógica. La siguiente pregunta que dice: ¿qué afirma la teoría de Darwin? Bueno, yo les había mencionado que la teoría de Darwin afirmaba lo siguiente: que todos los animales que conocemos hoy en día son el resultado de un largo proceso de evolución. Los animales que conocemos hoy en día evolucionaron de animales más antiguos que eran más rústicos y más primitivos. Esos animales rústicos y primitivos han evolucionado hasta los animales que conocemos hoy en día. Bien, la siguiente que dice: define a paleolítico y qué periodo abarca. Bueno, paleolítico significa piedra antigua. Eso lo habíamos explicado hace rato. ¿Y qué periodo abarca? Bueno, abarca desde los primeros homínidos, hace 4 millones de años antes de Cristo, hasta la aparición de la agricultura. Cuando apareció la agricultura terminó el paleolítico y empezó el neolítico. ¿En qué año terminó el paleolítico? En el 12.000 antes de Cristo. Bien, la siguiente que dice: ¿cómo subsistieron los primeros seres humanos durante el paleolítico? ¿Por qué se dicen que eran nómadas? Bueno, estos primeros seres humanos habitaron en nuestro planeta y subsistieron cazando animales, pescando, recolectando raíces, frutas y verduras de manera silvestre y habitando en cuevas, claro está. Estos seres humanos vivían trasladándose de un lugar a otro, juntando los alimentos silvestres o cazando los animales que encontraban por ahí. Cuando se acababan los alimentos o emigraban los animales, ellos se tenían que trasladar de un lugar a otro, sin tener un lugar fijo.
Es por eso que se dice que eran nómadas. El nomadismo significa justamente eso, no tener un lugar fijo y tener que estar trasladándose de lugar en lugar buscando el alimento en la naturaleza. Bien, la última pregunta dice, ¿por qué revolucionó la vida cotidiana el dominio del fuego? Bueno, recordemos, con el dominio del fuego podíamos cocinar alimentos, ya no necesitábamos comerlos crudos, podíamos calentarnos, podíamos iluminarnos e incluso fabricar herramientas y también protegernos contra animales peligrosos en la naturaleza. Bien, con eso finalizamos el video. Espero que les haya gustado. Chao.